Hola a todos, voy a hablaros a continuación del estudio SEMALEN sobre el impacto de la semaglutida en la masa grasa, masa magra y función muscular en pacientes con obesidad. Se trata de un estudio de cohortes, prospectivo, observacional en vida real y sin grupo control. La cohorte consiste en 115 pacientes con un IMC igual o superior a 40 y al menos una comorbilidad relacionada con la obesidad. Se siguen los pacientes durante 12 meses y se evalúan como resultados a los 7 y 12 meses las variables de pérdida de peso, pérdida de grasa, variaciones en la masa magra, sarcopenia y el gasto energético basal. Así pues, se trata de un estudio de cohortes que tiene menos evidencia que un ensayo clínico aleatorizado o que una revisión sistemática, pero es aplicable en la clínica, aunque no permite establecer causalidad. La cuestión de si la pregunta clínica está bien formulada, bajo mi punto de vista lo está, ya que los pacientes y la intervención está bien definida, aunque la comparación nos encontramos con que no hay grupo control, por lo tanto es solo intraindividual. En cuanto a los resultados, están bien definidas las variables y se realiza asimismo un análisis de subgrupos. La pregunta no está explícita, pero podemos inferir que se trata de cuál sería el impacto de la semaglutida de 2,4 miligramos semanal en el peso, composición corporal, masa magra, función muscular y gasto energético basal en pacientes con obesidad severa tras 12 meses de tratamiento. En cuanto a la validez interna, como puntos positivos, vemos que es un estudio prospectivo con un seguimiento planificado y que las mediciones son estandarizadas y repetibles. Las pérdidas de seguimiento son bajas, de un 7,8%. En cuanto a puntos negativos, no hay grupo control, no se nos ofrecen datos sobre la actividad física ni la dieta, no es un estudio ciego y no se realiza un análisis por intención a tratar. Además, los subgrupos son pequeños. Así pues, la validez es moderada baja, pero adecuada a vida real. En cuanto a los resultados, sí que tienen relevancia clínica. Los resultados son que hay una disminución de peso de un 12,7% a los 12 meses, un 59% de pacientes pierden al menos un 10% de peso. En cuanto a la masa grasa, se pierde un 18,9% a los 12 meses. Y la masa magra, hay una disminución en el primer corte al mes 7, pero luego se estabiliza. Y la proporción de masa magra relativa aumenta pese a la pérdida de valor absoluto. En cuanto a la fuerza, vemos un incremento de fuerza medida por handgrip de 4 kilos al mes 12. El porcentaje de pacientes sarcopénicos desciende de un 49% al inicio a un 33% a los 12 meses y el gasto energético basal ajustado a masa magra disminuye inicialmente, pero luego recupera a los 12 meses. En cuanto a los subgrupos, el análisis de subgrupos, vemos que el tratamiento es más efectivo en mujeres y menos efectivo en pacientes diabéticos. Los pacientes que llevaban un agonista GLP-1 previo tienen un efecto atenuado del fármaco. Y los pacientes con cirugía bariátrica previa presentan disminución de masa grasa, pero también una disminución mayor de masa magra. Así pues, considero que los resultados clínicos de este estudio son relevantes. En cuanto a la precisión y rigor metodológico de los resultados, como puntos positivos, se emplean pruebas no paramétricas que son apropiadas y como puntos negativos, pues no se nos reportan los intervalos de confianza y sobre todo no hay un ajuste por posibles confusores mediante análisis multivariante. Y el análisis de subgrupos, al ser Ns pequeñas, se considera solo exploratorio. Así pues, es una buena ejecución, pero menor rigor que un ensayo clínico. En cuanto a la validez externa y aplicabilidad, es aplicable a pacientes con obesidad severa y comorbilidades. El uso es factible en vida real y es más efectivo en mujeres. Como limitaciones, es un estudio unicéntrico y las obesidades menos severas no están incluidas. Así pues, sería aplicable en consultas de endocrino, obesidad, cardiología, cardiorrenal, etc. En cuanto a la consistencia con otras evidencias, vemos que el estudio es congruente con estudios anteriores con semaglutida, como el STEP y el SELECT, en los que ya vemos que hay una gran pérdida de peso y más pérdida de masa grasa que de masa magra. Además, este estudio nos aporta evidencia novedosa sobre la función muscular, ya que mejora la fuerza por el handgrip. También es consistente en cuanto en los estudios previos en una menor respuesta en diabéticos, mayor respuesta en mujeres y variabilidad tras cirugía bariátrica. Así pues, consistente con literatura previa y añade datos sobre función muscular y gasto energético basal. En cuanto al reconocimiento de sesgos, los autores nos reconocen que hay una de las autoras que actualmente trabaja en Novo Nordisk, aunque en la
época de realización del estudio no lo hacía. Declaran que no hay fuente de financiación y como posibles sesgos pues vemos que podría haber un sesgo de selección, ya que los pacientes que abandonan el estudio no tienen un seguimiento y no sabemos lo que pasa con ellos. También hay un posible sesgo de adherencia y el sesgo de medición sería mínimo, ya que las pruebas empleadas son robustas y repetibles. Así pues, conflicto de interés bajo. En cuanto a la discusión, es adecuada, aunque no profundiza en la confusión residual y variabilidad en función de hábitos de vida y comorbilidades. Las limitaciones reconocidas por los autores es que los subgrupos son pequeños, el seguimiento es limitado a 12 meses y no existe grupo control. Podemos añadir que nos falta el ajuste multivariado por confusores, que no se evalúa la dieta ni actividad física, que la población es muy seleccionada con un alto nivel de pacientes sarcopénicos y no se detallan los efectos secundarios más allá de los abandonos. Las conclusiones justificadas por los datos son que la semaglutida de 2,4 miligramos semanal reduce peso y masa grasa en pacientes con obesidad severa y comorbilidades. La masa magra desciende inicialmente, estabilizándose luego, y hay una mejoría en función muscular y reducción de sarcopenia. También mejorar el gasto energético basal ajustado a masa magra. En cuanto al subanálisis de subgrupos, son exploratorios y no permiten establecer causalidad. En resumen, el estudio SEMALEN aporta evidencia observacional prospectiva de buena calidad técnica y confirma un perfil de eficacia de la semaglutida 2,4 miligramos en obesidad severa que es clínicamente relevante y consistente con la literatura previa. Sin embargo, la ausencia de grupo control, el riesgo de confusión y la falta de ajuste estadístico obligan a interpretar los resultados con cautela en términos de causalidad. Muchas gracias.